Bienvenidos a la clase número 8 del curso de Geometría Analítica. En este curso hablaremos de la hipérbola, hablaremos de cuáles son sus elementos y uno de ellos en especial que requiere una explicación adicional, que es las asíntotas. Veremos cómo encontrar la ecuación canónica, cómo es la excentricidad de la hipérbola y cómo ir de la ecuación general a la ecuación canónica. Finalmente hablaremos de las cuatro figuras que hemos visto: la circunferencia, la parábola, la elipse y la hipérbola, como parte de una clasificación de figuras, las secciones cónicas. Entonces, comencemos. Bien, entonces vamos a comenzar hablando sobre qué es la hipérbola. Es un lugar geométrico de un punto que se mueve en un plano de tal manera que el valor absoluto de la diferencia de sus distancias a dos puntos fijos de este plano es siempre una cantidad constante. Noten que aquí habla de la diferencia. Hay que restar y hay que sacar el valor absoluto de esa diferencia a partir de dos puntos que son llamados focos. Esos puntos son fijos. Con la elipse hay una diferencia, es que aquí es la diferencia, allá es la suma. Veamos cómo sería en la hipérbola. Aquí tenemos un ejemplo. Considere solamente los puntos F1 y F2. La diferencia entre el punto F1 y P menos la distancia entre el punto P y F2 debe mantenerse constante. Vamos a ver en esta animación que efectivamente eso ocurre. En este caso, la distancia entre F1 y P es mayor que la distancia entre P y F2. Pero como está en valor absoluto, podríamos también permitir que la otra distancia sea la más grande. Por eso tiene dos hojas. La hipérbola tiene la hoja de la derecha y la de la izquierda, porque esta diferencia se mide en valor. Después de hacerla, se le calcula el valor absoluto, dando la posibilidad a que hayan dos sitios geométricos en uno solo. Noten que en esta animación la diferencia de las distancias siempre da 8. Y 8 es la distancia entre los vértices. Bueno, estos puntitos que se ven aquí entre el menos 4 y el 4 hay una distancia de 8. Esos puntos tienen un nombre especial, se llaman vértices, ya hablaremos de él en sus elementos. Pero noten que los focos están mucho más alejados. Estos focos se encuentran separados por 10 unidades, ¿sí? De menos 5 a 5. Esa es una diferencia con respecto a la elipse, que los focos se encuentran más cerca que los vértices. Bien, teniendo ya claro cuál es la definición, vamos a hablar sobre los elementos de la hipérbola. Bueno, como vimos, esas dos hojas se conocen como hipérbola. Ahora, los focos están marcados aquí. Estos son los puntos fijos de los que habla la definición. Si unimos esos puntos fijos, o más bien pasamos una recta que pase por esos puntos fijos, se construye el eje focal. Además, si nosotros buscamos la intersección entre el eje focal y la hipérbola, nos dan dos puntos, B1 y B2. Estos se llaman vértices. El punto medio entre los vértices, que es el mismo punto medio entre los focos, se conoce como centro. Ahora, el eje transverso es el segmento que une el vértice 1 con el vértice 2. Es decir, el eje transverso está dentro del eje focal, pero es un segmento, ¿sí? Este eje es muy interesante, lo vamos a necesitar para poder hacer la gráfica.
Como dije antes, el centro es el punto medio entre los vértices o el punto medio entre los focos. El eje normal es la recta que es perpendicular al eje focal y pasa por el centro. Y aquí sale un segmento interesante que es el eje conjugado. También este eje conjugado nos va a permitir hacer la gráfica. Sin embargo, no es parte de la hipérbola. Lo vamos a utilizar cuando hablemos de las asíntotas. Pero inicialmente parece que no tuviera ningún significado. Aparentemente, ya veremos cómo se usa. Una cuerda es un segmento que une dos puntos de la hipérbola. Así que una cuerda puede ser o bien que une dos puntos de la misma hoja de la hipérbola o que une dos puntos de hojas diferentes, pues sigue siendo la misma hipérbola. La hipérbola se forma por esas dos hojas o ramas. Así que esta también es una cuerda. Y los segmentos perpendiculares al eje transverso que pasa por el foco y que son cuerdas se llaman lados rectos, parecido a los casos anteriores. Bien, teniendo estos elementos, vamos a hablar de un elemento que es muy útil a la hora de poder hacer la gráfica. Pero antes hablemos de las clases de hipérbolas. Hay tres clases básicamente de hipérbolas. Las horizontales, que es cuando los focos se encuentran a la misma altura o su eje transverso es paralelo al eje X. Las hipérbolas verticales, que es cuando el eje transverso es paralelo al eje Y. Y cuando este eje no es paralelo a ninguno de los ejes. Esta se llamaría hipérbola oblicua. Como en los temas anteriores, el caso oblicuo se tratará en otro capítulo. Hablemos de la ecuación canónica de la hipérbola horizontal. Primero, pero vamos a hacer una consideración especial antes de sacar la ecuación. Consideremos que tenemos esta hipérbola y estos son los dos focos. Ahora, en la hipérbola los vértices hacen parte también de la hipérbola. Entonces consideremos precisamente que la distancia del centro a cada uno de los focos es C. Y consideremos el punto P, que es el vértice. Es verdad, P puede ser cualquiera de los puntos de la hipérbola, en particular un vértice. Y esto nos va a permitir hacer la siguiente construcción. Quiero saber cuál es la distancia entre el vértice y el centro. Así que le vamos a llamar T, ¿sí? Que debe ser igual en ambos casos. Ahora, según la definición, la hipérbola debe satisfacer que el valor absoluto de la diferencia de las distancias de P a F1 menos de P a F2, aquí tengo un errorcito, es igual a una constante. Esta constante la voy a escribir como 2A, porque me va a permitir hacer la gráfica sabiendo quién es A. Vamos a ver cuánto vale A. Tengamos esa consideración ahora reemplazando los valores. La distancia de P a F1, es este pedacito que ven aquí, que es C menos T. C es la distancia más grande, quitándole T. O sea que es C menos T, que es lo que vemos aquí. Menos la distancia de P a F2. Aquí hay un error, recuerden.
es de P a F2. Entonces, de P a F2 hay T más C. ¿Sí? T, que es el pedacito de acá arriba, y el que va de aquí abajo, y C. Por eso aparece aquí entre paréntesis. Bueno, resolvemos esto, nos queda C menos T menos T menos C. Cancelamos la C y nos queda valor absoluto de menos 2T igual a 2A. Y eso quiere decir que T vale A. Con esto que hemos encontrado, que la distancia, el valor absoluto de la diferencia de la distancia que da 2A, ese valor 2A es, o más bien, el valor A es la distancia del vértice al centro, ¿sí? Como solía ocurrir con la elipse. A es la distancia del vértice o de un vértice al centro. Teniendo eso presente, también veamos que ya tenemos cómo encontrar las coordenadas de los vértices. Es menos A, 0 en este caso y A, 0. También hemos identificado esta información. A es menor que C. En el caso de la hipérbola horizontal o vertical, siempre va a ocurrir que A es menor que C. Es decir, la distancia a los focos es mayor que la distancia a los vértices. En la elipse es al contrario. Tengamos en cuenta que aunque se usan los mismos términos, el objeto a estudiar es otro. Además, como A es menor que C, C cuadrado menos A cuadrado, C cuadrado menos A cuadrado es positivo. Así que le podemos definir como B cuadrado. Siempre va a existir un número positivo que al cuadrado me dé la cantidad positiva que yo quiera. O sea que de aquí podemos despejar C cuadrado y nos da esta ecuación pitagórica que nos permite calcular C o calcular A o B dependiendo de lo que tengamos. No es la misma de la elipse. Debemos tener claro que cuando es elipse la fórmula es otra y cuando es hipérbola es otra. También pueden observar que podría haber casos en donde A y B sean iguales y no hay problema. Lo que no va a ocurrir es que A sea 0 o que B sea 0. Eso sí no puede ocurrir porque no sería una hipérbola. Bien, teniendo eso presente, empecemos a tratar de encontrar la ecuación canónica usando la definición de distancia. Entonces, a ver, pero vamos a considerar solamente un caso. Cuando digo caso me refiero a esto. La distancia, la definición dice valor absoluto de la distancia entre P y F1 menos la distancia entre P y F2. En valor absoluto es igual a 2A. Pueden ocurrir dos cosas. Que la distancia de P a F1 sea mayor que la distancia entre P y F2. Eso me va a generar la rama de la izquierda. Pero también puede ocurrir lo contrario. O sea que este lado sea más largo. Bueno, aquí creo que están al revés. Esta es menor, entonces estoy hablando de la segunda. ¿Sí? En este caso están cruzadas. Pero entonces, para hacer la definición, tendríamos que probar no solamente sino probar que con esta y con esta se cumple la misma definición. Les puedo adelantar de que aunque se use esta o la segunda, nos da la misma ecuación. Entonces vamos a utilizar esta que está de primero. ¿Sí?
Para lo que dije anteriormente, que quedó un poco confuso, ¿qué es lo que está invertido? Es el primer caso, este caso de aquí, es cuando la distancia entre P y F1 es más grande que la distancia entre P y F2, o sea, este que estamos viendo. Y el anterior y el que sigue es cuando es al contrario. La distancia entre P y F2 es mayor que la distancia entre P y F1. Bien, vamos a continuar. Entonces, recuerden, vamos a trabajar solamente este caso, el otro es idéntico. Entonces, vamos a tener estas hipótesis. Vamos a calcular la distancia entre P y F1 menos la distancia entre P y F2, y eso es igual a 2A. O sea, estamos haciendo un caso, y con ese caso vamos a encontrar la ecuación. F1 es menos C,0 y F2 es C,0. Y el punto del lugar geométrico es P. Con esto tenemos las distancias entre P y F1 es raíz cuadrada de x más c a la 2 más y menos 0 a la 2. La distancia entre P y F2 es x menos c más y menos 0 al cuadrado. Bien, entonces ahora sí, usemos la fórmula que está al principio y reemplacemos. Esto nos va a quedar raíz cuadrada de x más c al cuadrado más y cuadrado igual a 2a más, ahora pasa, el que está en rojo pasa al otro lado positivo, raíz cuadrada de x menos c al cuadrado más y cuadrado. Ya casi estamos llegando, no se cansen. Bueno, ahora elevamos al cuadrado, así que del lado azul se quita la raíz y del otro nos tenemos que aplicar trinomio cuadrado perfecto. A ver, entonces eso queda. Acá arriba lo tenemos en la segunda columna. El primero queda como estaba y el otro es el primero al cuadrado, nos da 4a cuadrado, más 2 veces el primero por el segundo, da 4a por la raíz de x menos c a la 2 más y cuadrado, más el segundo al cuadrado, que es x menos c a la 2 más y cuadrado. Bueno, cancelamos la y cuadrado, el y cuadrado que está aquí con el que está acá, y nos queda esta expresión un poquito más corta. Aún así, no se cansen, ya casi estamos terminando. Ahora, resolvemos el trinomio cuadrado perfecto que vemos allí. En azul, el primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Y allá en la parte roja hacemos también el trinomio cuadrado perfecto. El primero al cuadrado menos 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Podemos cancelar c cuadrado y x cuadrado. Y nos queda esta expresión. Y ahora, esto que ven aquí, el menos 12x, puede pasar a sumar a la parte azul, convirtiéndose en un 4cx. El 4a cuadrado lo paso al otro lado negativo. Ahora vamos a factorizar el 4 y cancelamos 4 en ambos lados. Nos va a quedar así. Bien, ahora para deshacernos de la raíz cuadrada, elevemos al cuadrado. Entonces nos va a quedar como lo vemos allí. Y ahora aquí tenemos un trinomio cuadrado perfecto. El primero es c cuadrado x cuadrado menos 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado igual a cuadrado, y resolvemos lo que está aquí. El primero al cuadrado es x a la 2 menos 12x más c cuadrado más y cuadrado. Bueno, ese a cuadrado lo multiplicamos por cada uno de los términos y noten que va a aparecer una expresión idéntica que podemos cancelar, lo que está en color azul. Lo cancelamos y nos queda esta expresión. Ahora, lo que tiene x a la 2 lo vamos a agrupar. Aquí está, entonces pasamos c cuadrado, queda allí.
a cuadrado x a la 2, esta expresión de aquí, la pasamos para el lado izquierdo. Aquí no vemos. ¿Qué más vamos a pasar? Lo que tiene y cuadrado pasa también para el otro lado. Y de aquel lado nos va a quedar a cuadrado c cuadrado menos a la 4. Podemos factorizar aquí x a la 2 y en el último, en el otro lado de la igualdad, podemos factorizar a la 2. Nos queda de esta forma. Bueno, ya se ve menos complicado, ya estamos casi terminando. Recuerden que en las consideraciones que hicimos anteriormente, vimos que c cuadrado menos a cuadrado es positivo. O sea, en el caso de la hipérbola, c es mayor que a, así que c cuadrado menos a cuadrado también es positivo. Ese es el que hemos llamado en las consideraciones anteriores b cuadrado. Así que esto que vemos entre paréntesis lo vamos a reemplazar por b cuadrado y nos queda una expresión más cortita. Si dividimos todo entre lo que está aquí en la igualdad, el b cuadrado por a a la 2, y simplificamos, nos va a quedar esta expresión. X a la 2 sobre a cuadrado menos y a la 2 sobre b cuadrado igual a 1. Esta es la ecuación canónica de la hipérbola horizontal con centro en 0, 0. Bueno, aunque ya se ve muy sencilla, debe quedar claro cómo identificar cuándo es horizontal. Como dije antes, a cuadrado y b cuadrado pueden ser iguales, porque puede darse el caso que a sea igual a b. Entonces, ¿qué es lo que dice que es horizontal? El signo. Si el que está negativo es y, es horizontal. Si el que está negativo es x, es vertical. Si el centro no es 0, 0, para el caso horizontal, ocurre la misma propiedad. El signo te dirá si es horizontal o no. ¿Sí? Esta es la ecuación canónica cuando el centro es HK. Pero y sigue estando precedida de un signo menos. En el caso vertical queda así. Como ven, aquí el que tiene el signo menos es la x a la 2 sobre b cuadrado. Eso es lo que indica que es vertical. El signo menos lo tiene la x. Ahora, en el caso donde el centro es h, k, también pasa lo mismo. El signo menos antecede la expresión que tiene la x. Y aprovecho este momento para que sepamos que el caso particular que mencioné, donde a es igual a b, tiene un nombre. ¿Sí? Si a es igual a b, se llama hipérbola equilátera. ¿Sí? Hipérbola equilátera es el nombre que se le da a la hipérbola donde a y b son iguales. Ya hablaremos nuevamente de ese para unas propiedades que tiene. Veamos este ejemplo. Vamos a ver cuáles son los elementos que tiene esta hipérbola. Es una hipérbola vertical, ¿verdad? ¿Cómo lo sabemos? El signo menos antecede a la expresión que tiene la x. Así que la orientación que tenemos es que es vertical. Su centro es el punto 1, menos 2. ¿Sí? Recuerden que el primer componente es el que va con x y el que va con y, pero debería estar con un menos, así que como tiene un más, aquí es menos 2. El centro es 1, menos 2, que es el punto que vemos aquí en la gráfica. A es 2, que es el que está debajo de la expresión que tiene y B es el que está debajo del que tiene la expresión de x, o sea, la raíz cuadrada, que es 3. C es la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado, o sea, raíz de 13. Y de esa forma encontramos la ecuación de los dos focos. Bueno, aquí dice F1 y el otro es F2. Entonces, ¿qué cambia? Al centro le
sumamos o restamos el valor de C. Eso nos da F1 y F2. El que tiene el más es el que va acá arriba. Bien. Bueno, con esto ya tenemos información de, a partir de la ecuación canónica, cómo graficarla, cómo encontrar los elementos. Pero hay un elemento muy importante que no podemos omitir, y son las asíntotas de la hipérbola vertical. Una asíntota es una curva, que en este caso serán rectas, pero en algunos casos pueden ser curvas, donde la función o la figura o el lugar geométrico que estamos trazando se acerca mucho en las colas. Cuando digo cola me refiero cuando X es muy grande o es muy pequeño. ¿Sí? Entonces veamos cómo determinarla. Voy a despejar de este caso de la vertical, vamos a despejar la Y. Entonces pasa esta expresión, pasa el X cuadrado para el otro lado, y de allí pasa a multiplicar a cuadrado, pasa a multiplicar al otro lado. Ya tenemos Y cuadrado igual a cuadrado por 1 más X a la 2 sobre D a la 2. Bien, ahora, en esta expresión puedo sacar factor, bueno, parece que no tuviera factor común, pero yo puedo sacar 1 sobre B a la 2. Escribiendo este 1 de aquí, escribiéndolo como B a la 2 sobre B a la 2. Y lo sacamos como factor A cuadrado sobre B cuadrado. Nos queda B a la 2 más X a la 2. Ahora, y si quisiera también sacar la X cuadrado, ¿cómo sería? Pues sacamos la X y nos queda así. Sacamos X cuadrado, entonces aquí nos queda B cuadrado sobre X a la 2 más 1. Si aplicamos la ley distributiva y multiplicamos todo esto, volvemos al inicio. Pero esa no es la idea. La idea es que tengamos esta expresión y ahora podamos sacar raíz cuadrada. Entonces, para quitar el cuadrado sacamos raíz cuadrada, pero nos queda más o menos. Y igual a más o menos, sacamos raíz cuadrada del primer factor, queda A sobre B por X por la raíz de B cuadrado sobre X a la 2 más 1. Ahora consideremos lo siguiente. Si X es muy grande, lo que está dentro de la raíz cuadrada se va a acercar a 1. ¿Por qué? Porque B cuadrado sobre X a la 2 se va a acercar a 0 si X es muy grande. Lo mismo pasa si es muy negativo. Un número menos 1.000.000 al cuadrado da mucho más grande y al dividirlo nos da casi 0. Sumado con 1 y sacando la raíz cuadrada da casi 1. Entonces afirmamos lo siguiente. Si X es muy mayor que 0, mucho mayor que 0, o X es mucho menor que 0, entonces la Y se aproxima a la recta A sobre B por X. Más o menos, o sea que se aproxima a dos rectas. ¿Eso cómo aporta información para la gráfica? Miremos lo siguiente. Si la hipérbola es vertical, vamos a suponer que tenemos una hipérbola vertical. Entonces necesitamos saber quién es A y B. Entonces, en este caso, como es vertical, el B será del centro hacia arriba y hacia abajo. Y el B será el eje conjugado, que será a la derecha y a la izquierda. Si hacemos una cajita allí con esas distancias, y repito, del centro hacia arriba sería A, del centro hacia abajo sería A, también una distancia, y a la izquierda y a la derecha será B. Ahora, trazamos las rectas que pasan por esas diagonales. Aquí tenemos una diagonal y aquí tenemos la otra. Ahora, esas nos servirán de guías para trazar la hipérbola, que son estas curvas.
que vemos aquí. Deben pasar por los vértices, que es aquí en el 1 y en el -1, pero la curva se va pegando a las asíntotas, por la derecha, por la izquierda y por la derecha. Abajo también va a acercarse, no la va a cruzar, ¿sí? Quiero hacer una aclaración aquí interesante. Cuando las hipérbolas son equiláteras, A y B es igual. Ese rectángulo se convierte en un cuadrado y esas diagonales son perpendiculares. Es una propiedad de los cuadrados. Entonces decimos, a veces también se dice que es una hipérbola rectangular, pero es la misma hipérbola equilátera. Entonces noten que las asíntotas nos permiten hacer una gráfica utilizando los valores de A y B. Hagamos el mismo proceso pero para la hipérbola horizontal. La ecuación es esta, el que va negativo es y cuadrado, entonces tratemos de despejarlo. Esto nos deja esta expresión, multiplicamos y nos queda b cuadrado, factorizamos a cuadrado en el denominador y nos va a quedar así. Ahora, tratamos de factorizamos x a la 2 también y nos queda esta expresión. Miren que la diferencia es que aquí queda un menos. Y también que en el numerador no va a, sino b cuadrado, y en el denominador va a cuadrado. Sacamos raíz cuadrada y nos queda más o menos b sobre a por x por la raíz de 1 menos a cuadrado sobre x a la 2. Nuevamente, si x es mucho mayor que 0 y x es mucho menor que 0, lo que está dentro de la raíz va a dar 1 y va al multiplicarse por esto, el valor que va a tomar con más fuerza es el b sobre a por x, es decir, el de la recta. Llegamos a esta expresión. Veamos un ejemplo. Primero trazamos dónde queda A, dónde queda B. Como es horizontal, A es la distancia del centro al vértice, que es en el sentido horizontal, y B será la del eje conjugado, que como dije anteriormente parecía que no funcionara, pero aquí lo necesitamos para poder trazar las asíntotas. Allí tenemos la caja delimitada por A y B. Ahora trazamos las asíntotas por la diagonal y ahora sí tenemos la curva. Entonces, adicionalmente de encontrar el centro y los focos, nos interesa calcular las asíntotas para que nuestra gráfica quede mejor. Este proceso que acabo de hacer se puede repetir cada vez que vamos a calcular las asíntotas de una hipérbola, pero les propongo un método que se basa en lo mismo, pero que es un poquito más fácil de recordar. Veamos este ejemplo. Aquí hay algo que ya sabemos por la información que tenemos, es que el centro es -4, 1. También sabemos que es horizontal. Entonces, las asíntotas se pueden calcular no igualando a 1, sino igualando a 0. ¿Sí? Eso es una forma de recordarlo. Tiene su fundamento matemático, pero ahora mismo lo estoy explicando como estrategia para hacer ejercicios. Entonces, si usted quiere encontrar las asíntotas, tomas la expresión y la igualas a 0. Bueno, tenemos aquí una diferencia de cuadrados, si lo ven bien. Todo esto es una diferencia de cuadrados porque seguramente puedes ver que acá abajo es 6 a la 2 y acá es 4 a la 2. Y tenemos una fórmula que ustedes conocen hace mucho tiempo, que la diferencia de cuadrados se puede factorizar como el primero menos el segundo por el primero más el segundo. Así que esto que está en rojo lo puedo escribir como un producto de factores. Aquí está, raíz del primero menos raíz del segundo,
por raíz del primero más raíz del segundo. Si igualo el primero a 0 y el segundo a 0, porque el producto de dos objetos en los reales, si da 0 es porque uno de los dos es 0 o los dos. Entonces nos quedan las dos expresiones. Esta, la primera, y la segunda que escribo en azul. Bien, cada una de ellas nos va a dar una asíntota diferente. Multipliquemos en cruz para que no nos quede aquí fraccionarios. Nos queda esta expresión y del lado azul esta que vemos aquí. Bueno, escribimos esto como la ecuación general de dos rectas. Entonces, aquí tengo el plano cartesiano. Voy a graficar cada una de estas curvas. Aquí nos da la de color rojo, es esa línea roja, y la de color azul es esta línea azul. Como habíamos dicho antes, se cortan en el centro, que es menos 4,1. A es 6 y B es 4. ¿Sí? Eso lo vemos, pero en la ecuación original. ¿Sí? A es el que está debajo de X, el que está debajo de X es a cuadrado, así que A es 6 y B es 4. Esto aquí que vemos aquí, miren. Este es 4, la raíz cuadrada, y aquí es 6. Entonces vamos a hacer la cajita. Ahí está la cajita. Tiene de ancho, tiene esta cajita 12, o sea 6 y 6. Y de alto tiene 8. Ok. Bueno, ahora sí, la curva va a quedar así. Que es la hipérbola, la azul. Esta estrategia es para encontrar asíntotas, ¿sí? Sin tener que aplicar el concepto que hice anteriormente. Bien, hablemos sobre la excentricidad. Para la hipérbola, la excentricidad sigue siendo E igual a C sobre A. C es mayor que A, así que la excentricidad siempre va a dar mayor que 1. C no puede ser igual a A. O sea que en la hipérbola la excentricidad nunca da 1. La excentricidad da mayor que 1. Aquí he tomado una hipérbola como ejemplo y noten que estoy tomando C un poquitito mayor que A. En este caso es una hipérbola donde A vale 1, así que me va a ser fácil el cálculo, hacer esta división. Vamos a ver cómo se ve. A medida que va aumentando la excentricidad, las hojas de la hipérbola se hacen cada vez más verticales. ¿Sí? Pero ¿qué tanto se puede alejar F1 de F2? Todo lo que quiera. ¿Sí? O sea, la excentricidad puede ser muchísimo, muy grande. ¿Sí? No hay límite por ahí. Pero en cuanto a lo mínimo, sí tiene que ser. Con que sea C mayor que A es suficiente. Bien, entonces vamos a seguir aprendiendo. Vamos a hablar de la ecuación general de la elipse. A ver, si tenemos esta ecuación, que ya fue la misma que graficamos hace un rato, vamos a multiplicar todo por 576. 576 es el producto del 36 y el 16. Lo multiplicamos y simplificamos y nos queda así, esta expresión. Ahora, si desarrollamos el trinomio cuadrado perfecto que tiene la X y la y después multiplicamos por 16 y 36, nos va a quedar, aquí ya está desarrollado y aquí ya tenemos todo resuelto. Vamos a escribir lo que tenga cuadrado primero. El 16x a la 2 menos 36y a la 2 más 128x más 72y menos 356 igual a 0. Esta que está en rojo se conoce como ecuación general. Y tiene una característica especial. Y es que miren esto. Los que van al cuadrado, estos dos primeros, tienen signos opuestos.
Cuando es una hipérbola, estos dos tienen signos opuestos. Cuando es una... perdón, aquí hay un error que no había notado, y es que aquí escribí elipse. Esto no es elipse, hoy no estamos hablando de la elipse, es la hipérbola. Discúlpenme ese error. Bueno, vamos entonces a repetir. Si es una hipérbola, estos dos tienen signos opuestos. Bueno, ahora, ¿cómo se va de la ecuación general a la canónica? Pues, como siempre, completando trinomio cuadrado perfecto. Vamos a tomar el mismo resultado que teníamos y vamos a agrupar lo que tenga X y lo que tenga Y. ¿Sí? El 356 lo pasé al otro lado con signo contrario. Bueno, ahora vamos a sacar factor común el 16 entre lo azul y el menos 36 en lo que tenga rojo. Aquí está. Ahora vamos a completar trinomio cuadrado perfecto. Este 8 de aquí lo divido entre 2 y lo elevo al cuadrado. Entre 2 da 4, al cuadrado da 16. Este 2 de aquí lo divido entre 2, da 1 y lo elevo al cuadrado. Eso me da 1. Pero cuando escriba aquí un 16, ese 16 va a tener un efecto mucho mayor que el 16. Será 16 por 16. Ojo, en el caso de rojo, cuando sume un 1 aquí, realmente estaré sumando 1 por menos 36. Ese será el efecto al agregar un 1. Entonces, cuando agrego aquí este 16, tengo que agregar acá el 16 por 16. El 16 que agregué multiplicado por el que está afuera. Y en el caso de lo que está en rojo, este 1 que agregué aquí tiene el efecto de multiplicarse por menos 36, ese es el que aparece acá. Bien, ahora sí, esto que está en azul es un trinomio cuadrado perfecto y en rojo también. Entonces nos va a quedar 16 por x más 4 a la 2 menos 36 por y menos 1 a la 2. Y aquí resolvemos esta operación. Esto nos da 576. Ahora dividimos todo entre 576 y simplificamos y nos queda la ecuación canónica de esta hipérbola. Bien, bueno, hasta aquí hemos hablado de la hipérbola, las cosas más básicas. Van a haber problemas también de encuentre la ecuación de la hipérbola, la ecuación general, encuentre a partir de unos puntos, encuentre a partir de las siguientes coordenadas, encuentre... Pero creo que con todos los ejemplos que hemos hecho de las demás, de los demás objetos que hemos estudiado, como la parábola y la elipse, ustedes podrán hacerlo. Pero con esto también hemos terminado una sección que se llama secciones cónicas. Y vamos a hablar un poco de qué quiere decir eso. Las secciones cónicas hacen parte de un conjunto de objetos de lugares geométricos que son construidos a partir de un cono. Aquí vemos una animación, la he tomado aquí arriba, escribí de dónde la tomé, es un video que no hice yo, pero me va a servir mucho, me gustó y lo voy a usar para explicar por qué se llaman secciones cónicas. A ver, consideremos ese eje vertical y ahora consideremos esta recta que corta a la primera, formando un ángulo. Ese ángulo que está formando lo vamos a mantener constante y vamos a poner a girar todo ese dibujo que vemos allí alrededor de la primera recta. Eso me va a generar un sólido de revolución. Miren, son dos conos. Como dice allí, un doble cono circular recto. Lo de circular es porque la base es un círculo y lo de recto es porque el ángulo formado por el eje
es perpendicular a la base o a esos círculos. ¿Sí? A double right circular cone Bueno, consists of two cones tiene dos hojas, ¿sí? Esas hojas, joined at a y este fixed punto point de aquí le called vamos a the llamar vertex. vértice. ¿Sí? The line that rotates about the vertex Esa is línea, called que es the la que se generator. genera, se va a llamar generatriz. En español, generatriz es el nombre que vamos a usar. Ahora, con ese cono de dos hojas o de dos capas, observen lo siguiente. If a plane Si intersects hago a double right cortes circular con un cone, plano, we me va a get generar las two-dimensional distintas curves of different figuras que types. hemos estado analizando These en este curves are curso. called conic sections. Por eso se llaman secciones cónicas. Miren este caso. ¿Sí? Cuando cuando el plano es perpendicular al eje, nos va a dar un círculo, o mejor dicho, una circunferencia. La intersección entre el cono y el plano me va a dar una circunferencia. Ahora, si tiene un ángulo no tan grande, ese ángulo pero menor que el recto, nos va a dar una figura que es la parábola. Si ese ángulo es mayor, entonces vamos a analizar una por una. La elipse. Noten que en este caso, la elipse que se forma, ese ángulo debe cumplir lo siguiente. Ese ángulo que se forma con el eje, el ángulo B, es menor. El ángulo B es mayor que el ángulo A. El ángulo A es el que se forma entre el eje y la generatriz. En ese caso, el corte que se da es una elipse. We get a closed curve called an ellipse. When the plane is perpendicular to the Si es un ángulo recto, el corte que se da circle. es una circunferencia. A circle is a special type of ellipse. Si Parabola. el ángulo de corte es igual al ángulo que se forma con la When the generatriz, angle made by the plane entonces to the nos da vertical una axis parábola. is exactly equal to the O sea, si vertex el angle, ángulo A es igual al ángulo we B, get an open curve nos da una called a parábola. parabola at the intersecting surface of the cone. Hyperbola. Y la hipérbola The ocurre plane intersects cuando el plano only one nap of the double right circular cone forma un ángulo. as long as the angle between the plane Vamos a and the vertical poner aquí haga la axis animación. is greater than or equal to the Un ángulo, vertex angle. ese es, y cuando es igual, este es If the todavía. plane intersects the vertical el axis ángulo at an angle smaller than the vertex B angle, es más the pequeño plane que A. intersects both ¿Sí? the naps Incluso of the uno de cone los casos sería cuando el to plano form an es open vertical. curve Allí también called sería a hipérbola. hyperbola, ¿Sí? En which este has caso two ya distinct sabemos que las figuras que hemos visto, la circunferencia, la hipérbola, la parábola y la elipse, forman un conjunto conocido como secciones cónicas o simplemente cónicas. Teniendo esta agrupación, me gustaría hablar sobre la excentricidad, que la hemos usado, ahí hemos hecho algunas animaciones. Vamos a hacer la siguiente conclusión. Si el concepto de excentricidad es qué tan lejos está del centro. Si es una circunferencia, nada está lejos del centro. Así que le vamos a dar el valor de 0 a la circunferencia. Excentricidad de la circunferencia, 0. El de la elipse también es C sobre A, pero C es menor que A. Entonces siempre va a estar entre 0 y 1. Y la excentricidad de la parábola será 1. Bueno, en este caso no hay C, pero para completar este esquema le vamos a asignar a la parábola la excentricidad de 1. Y de 1 en adelante será una hipérbola. Bueno, queridos estudiantes, con esto hemos terminado esta sección. Espero que les haya gustado y practiquen mucho los ejercicios.